Kiro, para mí realmente es una alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber hecho caso a nuestra invitación. No, gracias, Beatriz. Quisiera empezar con que nos cuentes un poquito sobre tu infancia. ¿Qué recuerdas del Kiro chiquito? Y esos momentos tal vez claves en los que te has sentido especialmente vinculado al arte y a la cinematografía. Bueno, por alguna razón yo siempre he tenido interés artístico, desde muy chico me acuerdo. Yo siempre estaba más cercano a dibujar y los juegos que me gustaban tenían mucho que ver más con la parte creativa, constructiva, de creación. Por ejemplo, yo amaba jugar Lego, por ejemplo. Increíble. Y jugaba mucho a hacer cine además, o a actuar. O sea, ese es el tipo de juegos que yo hacía cuando era niño, ¿no? Y me ha influenciado muchísimo que mi papá es un gran fanático de la música. Mi papá escucha todo el día música clásica solamente, ¿no? Como los 7 años más o menos. He estudiado en el conservatorio 6, 7 años casi, guitarra clásica. Y por muchos años también he sido vocalista. Yo he estado en muchas bandas nacionales que luego se han vuelto famosas además. Por ejemplo, yo estaba en los inicios de Los Tocayos. Después he estado, yo soy primer vocalista de la banda Oz. Después también he estado un tiempo en Alcohólica. O sea, realmente yo estaba bien direccionado en un momento en hacer música, ¿no? Pero la verdad es que nunca me he sentido tan talentoso. Entonces a mí me frustraba, la verdad. Y paralelamente a eso yo realmente seguía acercándome al arte. Me interesaba mucho el arte. Yo era muy amigo del hijo de Sol Mateo. Sí. Entonces para mí, digamos, cuando yo iba a la casa de Sol Mateo y veía todas las cosas de arte, todo eso, era algo que yo decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces todos esos elementos me han ido acercando al arte hasta un festival que organizaba el Colegio Montessori, intercolegiales de concurso de cortometrajes, ¿no? Interesante. Y lo que tenía de curioso esto es que hacían todo un show. Yo me acuerdo así, iban al Prado y de verdad les digo, así alquilaban limusinas y todo. Te hacían dar una vuelta en el Prado y qué sé yo, era todo un show, ¿no? Entonces para el colegio era alucinante, o sea, como estabas en el para colegio. Los chicos, claro. Y además te encontrabas con lo de los otros colegios y se veían los cortos de los diferentes colegios, habían premios, todo. Y eso yo creo que no solo a mí, sino a muchas personas que hacen actualmente cine, digamos, nos han despertado como esa idea de, existe el cine, ¿no? Como una posibilidad. Y después de eso, lo que realmente a mí me ha introducido totalmente al cine es la cinefilia, ¿no? A partir de ahí, yo con un grupo de amigos, justamente el hijo de Sol Mateo y muchos otros, hemos empezado a ver películas todos los días. Todos los días, además, incluso veíamos 2, 3 películas. Ahí realmente aprendí. ¿Y dónde veían o de dónde conseguían? ¿Qué tipo de films eran los que les interesaban? Bueno, primero había un poco de una ignorancia total, ¿no? Entonces, digamos, había A-rolls en esa época, antes era vaciarse todo el A-rolls y ver todo. Claro. Pero luego también el cine se estudia y también ver cine es algo que hay que estudiar. Y en los 90, además, finales de los 90, hay que señalar que era como, para mí, el último gran auge de los autores de cine, ¿no? Mundiales, digo, ¿no? Había realmente un gran auge de cine asiático. Exacto. Se ha vuelto a promocionar muchísimo, por ejemplo, en esa época el nombre de Kubrick, ¿no? Entonces mucha gente ha entrado por Kubrick al cine y después empiezas a darte cuenta que el cine no es solamente lo que estamos acostumbrados a ver en la tele o en el streaming, digamos, hay muchas diversidades en el lenguaje del cine. Así es. Y entonces hemos empezado a ver de todo, ¿no? Y luego apareció la piratería y eso ha sido alucinante, ¿no? Porque era ya... Primero no es que había todo en todos lados, había que ir a buscar tiendas en los Justos, en no sé qué, se encontraba una película. Toda una aventura. Una película de, no sé, de Tarkovsky y así, ¿no? Entonces íbamos conociendo, íbamos viendo y había como un fanatismo de empezar a encontrar cosas nuevas y eso para mí es una gran parte de querer hacer cine y de formarme también, ¿no? En ese proceso, ¿te ha tocado, digamos, encontrarte con alguna inspiración particular que hayas dicho, yo quiero hacer este tipo de cine que hace este director, por ejemplo, o algo así que te haya inspirado o motivado de una manera especial? Bueno, yo creo que a mí y como a muchos latinoamericanos antes y hoy en día, siempre el neorrealismo italiano es muy importante. Total. Para entender, digamos, el tipo de cine que se puede hacer realmente en nuestros países de acuerdo a los recursos que se tienen, ¿no? Así es. Porque en verdad el neorrealismo italiano lo que es un cine que ha nacido de la precariedad, de la falta de instrumentos que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial y donde además por primera vez se han dicho, bueno, vamos a las calles, vamos a filmar gente real y creo que eso ha influenciado obviamente mucho al cine latinoamericano, al que se dice, digamos, al más importante cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano de los 60, 70, pero también para mí es siempre, digamos, importante renovar ese pensamiento, ¿no? Porque me parece que el cine también acerca a las culturas, entonces es importante ese proceso. De los cineastas, de la gente de cine en Bolivia, ¿quién más admiras tú?
Definitivamente todos, yo creo que el más que admiramos es a Jorge Sanz Ginés, ¿no? Definitivamente él es el que ha empezado mucho del camino que yo he continuado y que he cambiado además, pero además no es él, no digamos él, sino él es digamos, el reminente de una época que ha sido muy importante, claro, del cine latinoamericano, no solamente del cine boliviano. Él junto a muchos otros como Glauber Rocha, Solanas y muchos otros cineastas de esa época han construido por primera y única vez un cine auténtica y puramente latinoamericano, ¿no? Actualmente, después ya de un recorrido muy importante en el tema del cine, con cortos, largometrajes, que además han causado pues, un impacto en lo que es la industria en Bolivia, ¿dónde te ubicas tú? ¿En qué escuela? ¿En qué corriente? ¿Podrías definir un poco eso? Lo que ha sucedido ha sido que después de los 90s, en la historia del cine, Hollywood realmente ha logrado hacer una hegemonía por primera vez en la historia. Antes de eso, el cine mundial era el cine mundial. Incluso en Bolivia se veían películas del mundo entero, ¿no? Mis papás mismos siempre me hablan de películas italianas, películas argentinas, o sea, era mucho más común en la distribución. En cambio, después de los 90, los Estados Unidos realmente ha impuesto un modelo de mercado y de forma de hacer las películas y de contarlas, ¿no? Entonces, para mí es bien importante un poco cuestionar eso, porque nosotros no estamos en Estados Unidos, estamos en Bolivia. Entonces, nuestra realidad es otra, ¿no? Y por otro lado, también dentro de ese canon de forma de contar y hacer cine, hay también una ideología de lo que es la vida. Entonces, para mí es bien importante salirme de ese lugar y tratar más bien de retomar cosas antiguas del cine que un poco se han perdido, pero también tratar de buscar cosas nuevas, ¿no? Entonces, mi cine podríamos decir que es muy formalista. Cuando hablo de formalista, recién estoy pensando en eso, mucha gente piensa en el formalismo de ser muy, muy formal. No, yo estoy hablando más protocolar. Yo estoy hablando más de la estructura, de cómo se cuenta, ¿no? Cómo se filman las películas, cómo se cuenta una historia en mis películas y en mis cortos. Intentan hacerlo desde otro lugar de lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, Viejo Calavera era una película que se planteaba filmar la oscuridad, que además antes de esa película no se podía hacer porque la tecnología no lo permitía. Hemos tenido la suerte de que justo en ese momento había como justo un giro. Y eso que hemos investigado en esa película ha influenciado muchísimas películas. Este tema de la oscuridad se va a volver como, o sea, viendo aquí a futuro, digamos, ¿es una constante en tu forma de hacer cine? ¿O estás abierto a digamos, propuestas más luminosas desde otros ámbitos que no sean necesariamente la mina o este tipo de realidad más oscura? No, yo realmente más bien quisiera ser muy diverso. Pero sí creo que hay que construir obra. Lo que me voy es, si yo solo hubiera hecho una película así, pierde trascendencia. Es una investigación que tiene un principio y un fin, ¿no? Sobre todo por la forma en la que yo hemos venido trabajando, porque mi cine tiene mucho que ver también con un trabajo social. Totalmente, ¿no es cierto? O sea, claro. yo he llegado al Distrito Minero de Huánuco en el 2009. Y es un proceso que empezó ahí, que yo no sabía que iba a tomar tantos años, definitivamente. Imagínate, estamos ya hablando de 13 años casi. Y yo en ese tiempo, justamente por las posibilidades tan limitadas que hay en nuestro país, es muy difícil avanzar el proyecto que se ha planteado más o menos desde el 2010. Y tampoco yo pensaba seguir haciendo películas sobre esa temática. Pero el involucramiento que tenemos con mucha gente, la amistad que yo tengo con muchos mineros a los cuales yo les he prometido hacer ciertos proyectos, sigue ahí. Generando nuevas cosas. Exacto, claro. sigue ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita yo acabo de terminar mi tercer largo, que para mí es el final de la trilogía minera y tiene que ver justamente con cerrar todas estas relaciones y estos, digamos, proyectos que ha habido desde ese momento, ¿no? Pero a la vez, como por la realidad de nuestro país, yo no sé cuánto se va a tardar en cerrar eso, ¿no? Obviamente yo tengo muchos proyectos y muchas ideas que no tienen nada que ver con esto, pero sí siento que hay que cerrar este proceso que se ha abierto para poder ir a otra cosa, ¿no? Y contame, ¿en qué momento te acercas a este mundo de la mina? Me imagino que ha sido como un encuentro que te ha atrapado de alguna manera, por algún motivo. No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Bueno, por un lado, les cuento sinceramente que primero yo no, digamos, pensaba en la mina, en la cuestión social, ni política, ni nada. Yo era una persona tan estética que en ese momento lo que yo estaba buscando era la mayor oscuridad, básicamente, ¿no? Y eso habíamos hablado con el guionista de ese momento, dónde sería el lugar más oscuro para hacer estas investigaciones. Un poco hay un corto que he dicho que se llama El Juju, que realmente lleva esta idea a un nivel súper extremo, ¿no? Donde simplemente se filman luces y a mí me interesaba realmente buscar eso. Entonces fuimos a la mina a hacer esto. El cortometraje me parece muy bueno, el resultado que salió. Pero obviamente entrar a la mina
te cambia. O sea, realmente hay algo ahí. Además que yo cuando entro a la mina automáticamente, o sea, son casualidades que pasan, ¿no? Pero lo que pasa es que mi abuela es de ahí. Pero de Huanuni. De Huanuni, la mamá de mi padre. Y yo nunca, o sea, yo siempre había tenido eso presente. Y claro, luego cuando he ido ahí he dicho, claro, o sea, la mina está más presente en mi vida de lo que yo nunca he pensado, en el sentido de que mi abuela era de ahí, sus papás eran mineros, trabajaban con, o sea, sus padres, sus hermanos, todos trabajan con Patiño. Después su marido, o sea, mi abuelo, ha trabajado muchos años igual de contador de varias minas. Mi papá ha trabajado también de ingeniero de seguridad de minas durante, no sé, 10 años. Entonces, cuando he ido a la mina, ha sido para mí, obviamente, muy rápido decir, bueno, hay que hacer una película de ficción sobre la mina. Porque a mí me llamaba mucho la atención que en nuestro país parece un tema muy recurrente, así aburrido casi, pero no había una ficción sobre ese tema, ¿no? Salvo un cortometraje que ha hecho Jorge Sanginés que se llama Aiza, que además yo nunca lo he visto, porque no es muy fácil de conseguir. Un par de años después ya me fui a vivir a Huanuni, temporadas, y claro, conforme yo me fui adentrando a ese mundo, haciendo amigos y entrando a la mina, me fui metiendo. Los mineros dicen que es que la mina te atrapa y no te deja salir, ¿no? Entonces hay algo de eso para mí, que está presente en mi obra y en lo que vengo haciendo. Y a mí me encanta ir a la mina, además, como experiencia personal de entrar ahí. Es de alguna manera como ir a otro mundo. Quiro, ¿cómo se ha dado la internacionalización de tu obra y esa gran repercusión que ha tenido a nivel mundial? Yo he tenido la suerte de ir a una de las mejores universidades del mundo de cine, que es la Universidad del Cine en Buenos Aires. Que además es una universidad excelente, pero muy cara, ¿no? Yo para poder estar ahí he tenido que trabajar para la universidad y tener beca y todo eso. Pero lo que tiene esta universidad de increíble es que no solamente te enseña a hacer cine y además te enseña sobre el lenguaje del cine, que para mí esa es la falencia de nuestro país, ¿no? Por otro lado, esta universidad lo que tenía es que además te enseña todo lo que es justamente distribución. Hay mucha competencia dentro de la universidad. O sea, hay muchos alumnos, son miles de alumnos, entonces todo es competencia, todo el tiempo. Pero eso es buenísimo porque esa es la realidad del mundo cinematográfico fuera de la universidad, digamos. Entonces, cuando tú empiezas a ganar eso, ellos definitivamente te empiezan a distribuir internacionalmente de manera real. Entonces, yo en la universidad viajaba todo el tiempo y empezaba a entender todas esas lógicas de circuitos a través del cine y a través de los cortos, primero, básicamente, ¿no? Qué maravilla. Yo no soy una persona, digamos, de conexiones, lobby, conocer, o sea, porque hay gente que se mueve más así. Yo para nada, la verdad. O sea, a mí no me gusta ese lado. Y todo ha sido gracias a la obra y gracias también al apoyo, eso tengo que decirlo, de muy grandes amigos y gente que ha estado desde el principio a mi lado, como por ejemplo Pablo Paniagua, Juan Pablo Piñeiro, y muchas otras personas que han estado atrás de mí, digamos, incondicionalmente, y sobre todo confiando y creyendo en las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Porque eso ha sido muy importante para mí. Seguro. Meterse a las minas, todo eso no es chiste, ¿no? Obviamente, pero de todas estas satisfacciones que has tenido, si te quedaras con un par, digamos, de esos momentos que han marcado tu vida y que te gustaría volverlos a repetir o vivir cosas semejantes, ¿cuáles serían? Bueno, la verdad es que para mí los premios y eso no son para nada. O sea, porque como yo no he buscado eso, o sea, sí me alegra que haya sucedido eso porque eso has permitido, número uno, que mi obra haya tenido relevancia y se haya podido ver en todo el mundo. Para mí lo más increíble ha sido y es poder haber podido ayudar a cierta gente a través del cine y las cosas que han pasado además detrás de cámaras, ¿no es cierto? Claro. O sea, han pasado cosas, porque para mí hay una cosa ahí muy delicada que para mí es un cuestionamiento constante, que cuando uno se va, digamos, a trabajar con clases sociales diversas, uno para empezar tiene que tener conciencia de clase, saber dónde estamos parados y también no utilizar a la gente y hacer extractivismo. Para mí eso es algo muy peligroso y eso es algo que se está dando mucho en el cine latinoamericano ahorita. Y yo por lo menos estoy muy tranquilo con relación a eso en mi vida porque las personas con las que yo trabajo son hermanos, amigos muy cercanos de mi vida. O sea, yo estoy en constante convivencia con las personas que trabajo desde el año 2010 hasta el día de hoy. Y las películas han logrado hacer cuestiones detrás de cámaras en las vidas de mucha gente que a mí me... ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto? Bueno, por ejemplo, algo muy fuerte que ha pasado para mí, digamos, en la historia del cine que hemos hecho, es que yo tengo un amigo, Max Eduardo Bautista Uchazara, quien es el, digamos, yatiri payaso en Gran Movimiento. Yo lo conozco ya a Max 19 años, ¿no? O sea, es amigo mío desde 19 años. Yo tengo una amistad con él muy grande porque él es un personaje paceño increíble. Yo tengo amigos en diversas clases sociales porque a mí me gusta estar en contacto con las clases sociales, me gusta además crear diálogos y eso además a mí me lleva a tener mucho pensamiento acerca de la vida, claro, ¿no? O sea, es algo personal, digamos, no es algo del cine o del negocio, sino de la vida.
Entonces, para mí siempre era muy enriquecedor estar en amistad con Max. Es un tipo muy, muy especial. O sea, tiene un humor y unas cosas que a mí siempre me han parecido increíbles. Muchos años después hemos decidido hacer una película. Él vivía ya 25 años en la calle, ¿no? Y ha sido increíble porque más cuando filmábamos realmente yo he confirmado que era un personaje paceño muy conocido. O sea, barrio que íbamos, barrio que lo conocían a él, barrio que todo el mundo sabía quién era. Entonces era increíble. Y él en toda esa amistad me ha contado diversidad de cosas, pero increíbles, ¿no? Que no sabía yo si creer o no, la verdad. Ya muchas parecían una locura. Y cuando yo estrenaba la película en París, era un cine llenísimo en París, yo he llegado casi así al hilo, y viene la productora francesa y me dice, mira, está pasando algo increíble, te vas a sorprender. Así. Y como ha sido todo tan rápido y no he visto qué estaba pasando, la cosa es que acaba la película y 15 personas han venido llorando así, y resulta que era la familia de él, de Max, París. En París. Y él toda la vida me había dicho que su familia vive en París. Obviamente yo nunca le he creído, ¿me entiendes? Y la cosa es que la familia pensaba que estaba muerto. Entonces ha sido impresionante porque a través de la película ellos han sabido que estaba vivo y automáticamente lo han venido a buscar, han venido a Bolivia. Entonces definitivamente le ha cambiado la vida, ¿no? Y eso no es que era algo buscado ni algo que yo sabía que iba a pasar, ¿me entiendes? Y de esas historias hay montones. Tú tienes diferentes facetas en lo que es una producción cinematográfica. Eres escritor por una parte, también haces la parte de producción y la parte de dirección. ¿En cuál de estas fases te sientes más cómodo y piensas que logras mejores resultados? Definitivamente en dirección, ¿no? Porque, bueno, lo que yo estoy aspirando a hacer definitivamente es un cine de autor. Claro. Y por eso justamente yo me inmiscuyo en todo, a un nivel tal vez incluso demasiado exagerado, porque, por ejemplo, yo he hecho el diseño sonoro de Viejo Calavera íntegramente, prácticamente. En esta película un poco ya he tratado de soltar eso. También monto las películas junto a Pablo Paniagua. Entonces, un poco hay como una cosa de querer hacer todo, pero que definitivamente en el tipo de películas que yo hago no hay otra forma de hacer. Eso es algo que yo lo he hablado mucho con muchas personas. Incluso en un momento yo he intentado, por ejemplo, que el Gran Movimiento lo monta otra persona así nomás, como muchos directores hacen que le entregan y luego van a ver. Pero en mi caso no se puede porque la forma es muy única, digamos, particular, ¿no? Entonces, de alguna manera yo he entregado ese material a alguna gente y es como, bueno, y ahora no sabemos qué vamos a hacer con esto, más o menos. Entonces, en ese sentido, es porque yo tengo que estar siempre presente. Igual, sinceramente, a veces me gustaría un poco soltar porque quisiera hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, eso es, de repente pasan los años, ¿no? Sí. Pues el Viejo Calavera, por ejemplo, he hecho hasta el DVD, o sea, y eso de repente te había tomado 4 meses. Es un poco así, ¿no? También me gustaría que nos des como un diagnóstico así breve, digamos, de cómo ves el cine. Nos has dado algunos elementos. Nacional. Bueno, el cine nacional actualmente yo creo que está en el mejor momento de la historia, básicamente, ¿no? Han habido 2 momentos, digamos, cumbre de la historia del cine nacional, y lo más claro y obvio es que se ha dado de la misma manera. O sea, en 1994, por primera vez, los cineastas han logrado hacer la ley del cine, la primera ley del cine, que además era una ley muy mala, que los cineastas, un poco está pasando lo mismo, es lo curioso, en todo nivel. Los cineastas en desesperación han aceptado cualquier ley que al final se iba a ir en contra de ellos, porque era un préstamo que el Estado les hacía. Pero bueno, salió esa ley, el Estado les hizo el préstamo y efectivamente sucedió exactamente lo mismo que ahora. En 1995 salieron las producciones más importantes de los 90 y las producciones que han tenido más reconocimiento en los 90. Estamos hablando de Cuestión de Fe, estamos hablando de Jonás y la Bañera Rosada, estamos hablando de La Nación Clandestina, Sayari y bueno, varias otras que han salido en ese momento, ¿no? Así es, del boom. De ese primer boom, digamos, ¿no? Y ahora pasó exactamente lo mismo. Nosotros, los cineastas, hemos aceptado una ley igual que está mal, así estamos justamente en ese problema ahorita, está mal redactada, pero eso ha permitido además que, digamos, hacer un poco de ruido, ha habido esta cuestión electoralista, ha habido el PIU, se ha invertido dinero y se han hecho 15 producciones nacionales y lo mismo. Entre el 2021 y el 2023, que es este año que se está cerrando, hay producciones que han destacado más que nunca en la historia de Bolivia, igual que en el 95, ¿no? Entonces han salido varias películas que me parecen igual fundamentales ahorita en Bolivia, pero la diferencia es grande en el sentido de que ahora el boliviano ya no ve las películas. Y eso me parece muy fuerte, ¿no? Porque cuando hablamos de 1995, en los 90 todavía una película nacional era casi un hito, ¿no?
Yo incluso me acuerdo, porque justamente el Santiago Todo. Loaiza era uno de mis mejores amigos, así cuando éramos niños. Y yo iba todos los días a la casa del Santiago Loaiza y estaba, o sea, como que yo estaba allá. Tal vez eso incluso ha tenido cierta influencia en mí, porque yo veía eso, digamos, ¿no? Todo ese movimiento, el Marcos Loaiza estaba moviendo ahí. El Era muy estreno de fuerte, Cuestión de Fe, claro. fue todo un hito. Realmente. Era fuerte, Claro. o sea, era una cosa grande, además que realmente como no había tanta saturación, tanta cosa, digamos, la gente realmente iba y era un evento, digamos, ¿no? Eso ya no existe, ya no vamos a vivir eso, directamente es así. Y eso a mí no me afecta, digamos, pero sí me afecta que la gente directamente desprecie ya hacia el otro extremo, o sea, que no se vea nada, ¿no? O sea, yo la verdad, algo que hago es ver todas las películas nacionales. Me interesa mucho saber en qué estamos, qué se está haciendo, quién está haciendo qué. Y yo he visto muchísimas películas que se han hecho, todas las películas que se han hecho ahora, ¿no? Y me he sorprendido para bien, o sea, realmente hemos llegado a un nivel técnico y a un nivel, digamos, profesional mucho mayor que antes, o sea, estamos ya en otro nivel, básicamente, o sea, ya hay profesionales, o sea, somos profesionales del cine en Bolivia, definitivamente. Pero ¿qué está pasando? La gente no va a ver. Había muchas películas que yo he visto, varias de las nuevas, que yo decía, bueno, esta seguro va a ser así un hit comercial, digamos, pero no. O sea, realmente no ha habido ninguna película que haya sido un hit comercial. Es más, la más taquillera de las últimas épocas ha sido Mi Socio 2.0, que supuestamente ha llevado 100,000 espectadores. Por un lado, ha sido por una cuestión nostálgica, o sea, no tiene nada que ver con la profesionalización, ni la novedad, ni los nuevos temas de los cuales yo estoy mencionando. Y por otro lado, yo creo que tiene mucho que ver con que 100,000 espectadores no es nada, ¿no? No, O sea, no. pareciera que, wow, ha hecho algo, pero en la realidad, entendiendo que el cine a nosotros nos paga $1 por espectador, nos paga. Claro. Que ese es otro problema que habrá que hablar, porque es una miseria, digamos. Ellos ganan 4 veces más, ¿no? Entonces, si uno está invirtiendo en una película, por ejemplo, $350,000 y tú haces 100,000 espectadores, bueno, de entrada ya has perdido. O sea, entonces, Entrada, claro. entonces, creo que hay esa situación ahorita que ojalá se pueda subsanar con justamente la concretización de la ley y otro tipo de iniciativas, como por ejemplo pedagógicas. Esta iniciativa me parece importantísima justamente con relación a eso, ¿no? O sea, si la gente directamente no sabe que existe todo esto, entonces, ¿por qué va a ir a ver directamente? Si tú pudieras darles unos consejos, así 3 tips, consejos a los chicos que están interesados o que tienen este bichito de que quiero ser cine, ¿qué les dirías desde tu experiencia hasta el momento? Bueno, lo primero que yo diría es que sí se puede vivir el cine. Y eso yo creo que es algo que a los padres y a las madres es bueno decirles, digamos, ¿no? Y yo o sea, para mis padres ellos se han sorprendido para bien, digamos. O sea, hay algo que no se dice, por lo menos lo que es con relación. O sea, hay 3 cosas fundamentales, no solo del cine, sino del audiovisual. Número 1 es el lenguaje más importante del mundo ahorita, ¿no? Entonces se necesita mucho más especialistas que nunca en ese ámbito, que no es solo el cine, sino es gigantesco, ¿no? Es todo lo que puede ser audiovisual. Número 2, hay que estudiar. O sea, eso yo creo que es todo, ¿no? Y estudiar en el cine es ver cine. O sea, a mí me sorprende que mucha gente quiera hacer cine y no ha visto nada. Y en el cine, definitivamente, para entender lo que es el cine, hay que ver películas de todo el mundo y de toda época. Y además hay que entender la historia del cine. Que vayan a ver cine nacional, que apoyen desde un lugar, además, que es lo nuestro, ¿no? El cine nacional no es, como muchos están diciendo, o sea, es también, pero eso no es lo más importante, que es exportación de la imagen de Bolivia y cosas así. Me parece que esa es una visión también muy comerciante, capitalista, que, digamos, sí, está, pero en la realidad no es eso. En la realidad, hacer cine y hacer arte, ¿y por qué el cine además como primer lugar? Porque es el lenguaje contemporáneo más importante, es hablar sobre lo que somos nosotras y nosotros los bolivianos. Es hablar sobre temáticas, historias, personajes que nos sirven a nosotros para reflexionar sobre lo que no somos nosotros y construir la identidad nacional finalmente, porque es lo que tiene nuestro país. Nuestro país tiene mucha cultura, así, pero impresionante, pero está volando por ahí, digamos, totalmente caóticamente. Lo que hace el arte, la cultura, es condensar eso, llevarlo a un diálogo, llevarlo a un pensamiento, y es a través de eso que justamente vamos a subsanar tantos traumas y cosas que tenemos como bolivianos y bolivianas. Eso yo creo que es fundamental de decir, porque para eso se hace arte, no se hace para que vean en la China. O sea, justamente para mí es increíble que se haya visto mis películas en todo el mundo, pero yo al final soy de Bolivia y me interesa que se hable en Bolivia, ¿no? Totalmente. Y bueno, para cerrar tenemos algunas preguntas de la gente. Por ejemplo, Camila de La Paz pregunta, ella dice que
bueno, has ganado muchos premios internacionales, pero ¿cómo sientes tú o cómo vives tú tu relación con el público boliviano en las salas? En mi caso específico, muchas veces creo que hay una mala lectura de mis películas. Digamos, o sea, se interpreta la forma de la película como una especie de, digamos, precariedad, más que como una decisión personal mía de hacerlo de cierta forma, ¿no? O sea, yo además entiendo que una persona que, por ejemplo, solo ha visto películas de la tele prácticamente y de repente se pone frente a una de mis películas, bueno, tal vez incluso se siente perdido ante la película, es decir, ¿qué es esto, no? Porque además, una película, por ejemplo, como El Gran Movimiento, no es la narración lo principal, ¿no? Sino es la forma de la película y cómo te estás, digamos, relacionando casi físicamente Totalmente. con algo cinematográfico. Entonces, hay gente que, por ejemplo, incluso, o sea, eso es muy, muy relativo, ¿no? Porque hay gente incluso de las minas o hay gente del mercado, por ejemplo, que ve la película y les encanta igual. O sea, hay gente con más sensibilidad que sí se puede conectar de una forma más artística, digamos. Hay personas que no, directamente, ¿no? Pero en ese sentido creo que no, es más difícil, creo, hacer una división entre lo nacional e internacional para el público hoy en día, ¿no? O sea, nos están poniendo a competir todo el día, digamos, con Transformers, con ese tipo de películas, entonces es muy difícil que puedas encontrar una brecha entre ese tipo de cine y lo que es el cine boliviano en general, ¿no? También Roberto Cáceres de Oruro quería saber cómo ha sido tu proceso para llegar a crear este personaje de Elder Mamani, por ejemplo. Bueno, eso me parece una buena pregunta porque en la realidad, en mi caso, no hay una creación de un personaje y a la vez sí. O sea, en el sentido de que yo me he inspirado en la vida de mucha gente real, ¿no? Hay una cosa muy fuerte con Julio César que es, bueno, cuando yo he llegado a Banuni, lo que me decían es un lugar muy peligroso, tú tienes que ir, te puede pasar algo aquí. Porque no solamente es peligroso por la mina, sino porque hay mucho alcoholismo y hay mucha gente, muchos maleantes, ¿no? Y había un grupo de gente, supuestamente que eran pandillas, no sé qué, y yo, como soy loco, me metí ahí. Y en realidad no eran pandillas, digamos. En la realidad son jóvenes que lastimosamente han muerto sus padres y cosas así. Y ellos ya no han podido ser mineros, ¿no? Entonces, digamos, ante una total desamparo que tienen del Estado, no hay dónde ir, no hay estudios, no hay nada, bueno, se vuelven alcohólicos y están por ahí. Entonces Julio era uno de estos jóvenes, ¿no? Y realmente yo he hecho una amistad muy grande con él y varios otros. Y claro, había ese rasgo del alcoholismo muy fuerte, ¿no? Que está en Viejo Calavera, que a mucha gente además no le ha gustado para nada que yo haga eso, que yo muestre un personaje así. O sea, a la gente realmente le parecía así incluso... Porque a la vez Bolivia nosotros somos muy conservadores. Sí. A pesar de que tenemos, por ejemplo, una de las sociedades más alcohólicas del mundo, somos conservadores, queremos hacernos a los que no existe eso. Entonces mostrar eso así fuerte, pero claro, se ha usado esta idea digamos, este elemento del alcoholismo de Julio para la película, pero curiosamente, por ejemplo, él no está borracho en ni una sola escena de la película, ¿no? Todas son actuadas, porque cuando yo he tratado de hacerlo actuar borracho, era una cosa imposible. O sea, ¿Has intentado esa claro. parte, ¿no? O sea, yo pensaba que sí, vamos a tomar ahí. No, o sea, uno no puede trabajar tomando y uno menos, digamos, puede creer que la gente va a actuar tomando porque la gente se descontrola, digamos. Ya todo se hace... O sea, además que no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? justamente, o sea, hacía lo que se daba la gana, ya todo era un desastre. Entonces, no, en la realidad Julio ha actuado y se ha transformado en un actor y para mí esa es otra de las satisfacciones. Tú lo has grandes, entrenado, ¿no? de alguna manera. Claro, él se ha ido entrenando frente a las cámaras, o sea, realmente yo además ahí he entendido, digamos, que hay gente que tiene mucho talento para estar frente a las cámaras y una vez que uno puede ser uno mismo ante las cámaras, ahí uno puede moldear, ¿no? Entonces, Elder Mamani es el resultado de la mezcla de lo que realmente es Julio César con un guión que se ha escrito en su momento con Gilmar González, pero no es un personaje, digamos, como Batman, ¿no? Que vamos a decir que, o como otros personajes, realmente una creación literaria, ¿no? Claro. Sí, Muchos de los que personajes que yo tienes, tengo sí. son, o sea, lo que yo hago, por eso mi cine es híbrido, que es una mezcla entre técnicas documentales con ficción, donde se toman elementos, digamos, documentales de mis amigos y se conforman ahí el personaje. Tampoco a mí me interesa, porque hay muchas películas que hacen eso, ¿no? Como que lo meten tal cual es al tipo en la película, usando su vida como una ficción. Eso es algo que yo también estoy en contra, digamos, ¿no? Me parece que eso es usar a la gente de otra forma. A mí me interesa, digamos, construir un personaje junto a la persona que va a interpretar, usando rasgos tal vez de su vida, pero no haciendo exactamente lo que es en su vida. Lo mismo pasa con Max, por ejemplo, en El Gran Movimiento, ¿no? Hay ciertos rasgos que he usado de él para conformar el personaje, pero cuando tú lo conoces a él,
pucha, él es un personaje que yo lastimosamente no he podido retratar en la película y que es increíble, digamos, ¿no? Y que me hubiera gustado, pero no. Supera la ficción. Claro, supera la ficción con todo, ¿no? Tú te has animado a volver a esto de los 16 milímetros. ¿Cómo se ha dado esto? ¿Ha sido una idea o algo que tú querías hacer o se ha dado de casualidad? Y yo siempre quería, la verdad, filmar en film. Yo ya había filmado varios cortos en film. Y tenía esa obsesión por cineasta y por amante del cine y porque yo sabía además, hay dos lados, ¿no? Por un lado el lado estético, me interesaba muchísimo a mí digamos, retomar cierta estética antigua, podemos decir, porque eso es algo que tiene el Gran Movimiento, parece una película antigua. Sí, sí. Y a mí me interesaba que sea así. Hay mucha gente que eso no le gusta, ¿no? Porque justamente con esta idea de que lo nuevo es lo único que vale en el cine, para la gente un poco... Claro, y uno ya está es enmarcado. como que dices, pero ¿por qué en se tiene que ver como antiguo? No, tiene que verse como algo, no sé, pues, HD, qué sé yo, o digo Claro. 4K. No, a mí me interesaba más bien esa estética porque la película dialoga con un género de cine que se llama las sinfonías urbanas, que es de los años 20 además. Entonces para mí eso conectaba totalmente, digamos, con ese género y además que en cuanto a colores y en cuanto a estética realmente plástica, es imposible de imitar eso en 16 milímetros. Eso es por un lado. Pero por otro lado, a mí como cuestión pedagógica, yo sabía que filmar una película en film no tenía nada que ver con filmar en digital. Entonces realmente ha sido un aprendizaje increíble, sobre todo de algo que uno desarrolla, no solamente yo, sino todo el equipo, el fotógrafo y todos, que es aprender a captar el tiempo y tener la conciencia de cuándo estás capturando el tiempo. Y eso es algo que imposible que lo hagas pues, en digital. O sea, eso es algo que realmente algo cambia en tu cabeza y tú empiezas a darte cuenta, digamos, a esa hora, sí. Entonces eso se ha generado con el 16, pero también tengo que ser muy sincero, ha sido una locura. Porque es 1000 veces más difícil y además era muy difícil tener una cámara gigantesca en una cuestión casi documental en medio del Rodríguez por toda la ciudad. Era realmente incluso contradictorio, pero claro, una vez que ya se había decidido, una vez que ya estaba todo ahí, ya pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que darle y hacerlo. Claro, claro. Y para mí ha sido una experiencia increíble, realmente me encantaría volverla a hacer, pero es muy caro. Además hay que decir Claro, eso, es mucho más caro. Poco práctico, todo, Sí, pero sí. bueno, lo has hecho, así que ya Totalmente. estás satisfecho. por ese Claro, lado. yo estoy muy feliz de la experiencia y ha sido un aprendizaje para mí muy grande. Seguro, y para todo el equipo. Totalmente, totalmente. Listo, Kiro. Mil gracias. Gracias, Beatriz. Y bueno, y a todas y a todos los que nos están viendo, ¿no? Siempre es muy importante tener un espacio así que gracias.